y siento que se cierra un ciclo de mi vida, ¿no? Un ciclo vital. Pero me doy cuenta que no es solo un ciclo mío, sino que es todo un ciclo histórico de mi familia. Desde que llegan aquí, de aquella manera, y su nieto, yo, el primer vasco parlante de la familia, pues llega a la gran final de Versolaris, ¿no? Entonces me doy cuenta de que es el momento y el sitio, por decirlo así, para salir del armario, ¿no? Digo, ahora es el momento y el lugar adecuado para decirle a mi familia, pues gracias, ¿no? Gracias porque si he llegado aquí, pues ha sido por vosotros, ¿no? Por los pasos que habéis dado en vuestra vida después de llegar aquí. Entonces, delante de 12.000 personas que había en el velódromo de San Sebastián, estaba la tele en directo, y como en el diario de Patricia, en todos esos programas, pues decido, aquí voy a decir todo. Y a ver si me acuerdo del verso que canté. Dije: ama Extremadura, aita Zamoratik, abuela eta abuelo haien aurretik, herri hontan sustraitzen asmatzeagatik, neuke maita dezaket guztien gainetik, euskeraz badakit, bertsoz darabilkit, dena zuengatik, alaxe dagokit, denek kantatu duten ere ahotik, denek kantatu duten ere ahotik. Entonces me di cuenta de que había miles de personas como yo, y mucha gente también que ha vivido sus complejos, que ha vivido sus contradicciones internas y cuestiones pues como las que he planteado yo, ¿no? Empieza ese proceso que me lleva a escribir el libro, y voy sacando mis conclusiones, ¿no? Yo no soy sospechoso, creo, de ninguna animadversión hacia el euskaldun, sin obviar y sabiendo que yo he venido a dar esta mirada. No me estoy centrando en lo que haya podido pasar la gente de aquí, que soy muy consciente de ello y lo he dicho muchas veces y lo he cantado muchas veces. Estoy centrándome en esta visión y en esta experiencia. Bueno, yo lo que digo es que hemos juzgado a aquella gente que vino muchas veces muy a la ligera. Se han creado estereotipos, clichés, por muchas razones. Por la razón, por ejemplo, más básica, que yo creo que es todavía la que estamos viviendo aquí, que es cuando vienen los africanos, ahora los árabes, los sudamericanos, ¿no? Cuidado, no dejes al niño ahí en la plaza que se acerque a esos que mira qué pinta tiene, ¿no? Es el miedo a lo desconocido, básicamente. Es la película que te montas tú porque no sabes nada sobre él. Yo creo que pasó eso. Luego está el factor político. Cuando en la época de la dictadura el euskera está como está, de perseguido, aquel que lo habla también, la cultura y tal, bueno, y se ve que llegan 500.000 personas en trenes y autobuses con su idioma, y aquí tú en tu propio idioma estás pasando vergüenza y miedo,
y aquellos que vienen pues no tienen ningún problema en ese sentido, pues tú haces un juicio sobre el que viene, ¿no? Distorsiona la mirada, ¿no? Sin duda. Pero buscando la mirada integradora, lo que yo pienso, claro, mi abuela pasó 45 años aquí, ¿no? Nunca habló nada en euskera. Se sentía orgullosa de mí. Se tragaba todas las finales, que duraban 8 horas, sin saber una palabra de lo que estaba diciendo, ¿no? Claro, como eres el más guapo, y en cambio el calvo ese, que es el que gana todo, el legañas, legaña le decía, dile ya que se retire. Y otra cosa que me decía era, antes del cante la paga por delante, que nunca la aplico. Bueno, mi abuela, me pongo a pensar, ¿le puedo echar en cara a mi abuela que no haya hablado euskera hasta que se murió? ¿Le puedo echar en cara a mi abuela eso? A mi abuelo, ¿le puedo echar en cara eso? Lo que yo digo, si hoy en día es más que difícil la integración en un país, una cultura, una tierra nueva a la que llegas, ¿no? Siendo emigrante, todos los que vienen hoy en día, ¿no? Si no hay protocolos de integración suficientes que aseguren la integración de esas personas a una cultura, a un mundo laboral, tal. Si hoy en día es difícil, ¿qué no sería en la época de una dictadura, ¿no? ¿Qué no sería, no? Y no digo solo por motivos políticos. Si hoy en día está poco trabajado, ¿qué conciencia habría entonces, no? Para acoger a aquella gente, ¿no? Mis abuelos eran perdedores de la guerra y muchos de los que vinieron también eran perdedores de la guerra. La mayoría. Y yo ya me atrevería a decir que todos son perdedores en una guerra, ¿no? Y aquel que viene dejando todo lo que ama, pues no es seguramente porque quiere dejar todo lo que ama, ¿no? Viene ya de una situación difícil a otra situación difícil, en las que las condiciones de vida no son fáciles, en las que la distancia que pudiera ser en aquella época de Extremadura aquí, de Andalucía aquí, de Galicia aquí, se pueden asimilar, pueden ser similares en concepto a la que hay hoy en día de Marruecos aquí, de Argelia aquí, dos mundos, dos culturas diferentes, hace 60 años, 70 años que no sabes ni a dónde vienes, ¿no? Mi abuelo me decía que muchos que empezaban en la siderurgia y en la industria tenían que volver porque no aguantaban estar en la industria, ¿no? No aguantaban, no se acostumbraban a ese paisaje casi de guerra para ellos, ¿no? Aquellos ruidos, aquellas máquinas, eran gente del campo, gente labradora. Intento ponerme en el lugar para poder llegar a ser comprensible, ¿no? Intento tener esa mirada. Cuando esa gente hace chabolas como las que todos hemos conocido en las afueras de los pueblos de Tejabanas, de Uralita, medio pordioseras, ¿no? Por decirlo así, con una huertilla y unas palomas y tal, podemos pensar que son medio gitanos, ¿no? Por decirlo despectivamente el término, ¿no? Y en cambio es porque necesitaban esa unión con la tierra, que era su forma de vivir, el no tener nada de dónde empezar, el poner 4 chapas, uralitas y 3 gallinas para poder estar a gusto, ¿no? Porque ellos procedían de esa cultura, de esa unión con la tierra, de pueblos pequeños en el campo, en el monte, ¿no? Gente de la clase trabajadora, por cierto, ¿no? Intento mirarlo de la perspectiva de mi abuela, cuando iba a la feria los jueves en Zumárraga a comprar sandía, a comprar melón, a comprar carnes adobadas, chorizo patatero. ¿Por qué?
porque sentía la nostalgia de los sabores, la nostalgia de los olores, de esas comidas. Eran hilos a los que agarrarse para sentir su tierra, ¿no? Cuando se ponían en corro delante de los portales a hablar, la señora Julia, Manuela, esta, la otra, cada una con su acento, ¿no? Era algo cultural, era una forma de vivir que tenían ellas, ¿no? De donde vinieron. Cuando un euskaldun, y vuelvo a repetirlo, espero no ser sospechoso de un discurso contrario a lo que digo, ¿no? Cuando un euskaldun viene, por ejemplo, después de pasar 40 años en América, digamos, pues, de pastor, ¿no? Vuelve aquí, claro, es viejo, es mayor, vuelve a pasar los últimos años en su tierra, ¿no? Porque quiere morir en su tierra, ¿no? Que menos, ¿no? Algunos pues, también han hecho bastante dinero y vuelven aquí, tienen una casa, quieren volver. Cuando un extremeño, después de 45 años también, aquí, explotado, por supuesto, como trabajador, toda la época de la dictadura y después también, ¿no? Con los ahorros que ha hecho, se ha comprado una casa, igual su casa, del pueblo allí, en Extremadura, y se va a vivir allí. Claro, es que ha hecho todo el dinero aquí, se ha comprado la casa y ya se va para el pueblo, ¿no? Ya ha hecho lo que quería, ¿no? He oído muchas veces cosas así. Tenemos miradas distorsionadas, viciadas. Yo lo que quiero decir es que necesitamos mucha empatía los unos respecto a los otros. Necesitamos conocernos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, y respetarnos, ¿no? Nadie tiene que renunciar a sus raíces. ¿Cómo le vamos a pedir? A mí como euskaldun nunca aceptaría que nadie me obligue a renunciar de mis raíces como euskaldun. Lo mismo digo, ¿no? Respecto al africano que viene ahora o al extremeño que pudo venir en su tiempo, ¿no? Mi padre dice que uno tiene una deuda con la tierra que le da de comer, ¿no? Eso es, yo creo, lo que nos ha integrado aquí, ¿no? Esta tierra nos ha dado un lugar en el mundo para vivir, para desarrollarnos como personas, un espacio vital y una vida, ¿no? Qué menos que intentar devolver a esta tierra parte de lo que te ha dado, ¿no? Eso es lo que siento yo, y en ese sentido sí creo que le debemos dar a esta tierra lo que nos ha dado, ¿no? Una respuesta en positivo. Mis padres, yo creo que se han integrado por una conciencia propia, individual. No había ningún protocolo de integración hace 40 años. Ellos dieron los pasos necesarios para integrarse. Yo creo que se integraron gracias a los valores que trajeron de su tierra, mis abuelos. Mantener esos valores les ha llevado aquí a integrarse en esta cultura y en este lugar, y gracias a ello pues yo hoy en día puedo andar de pueblo en pueblo cantando en euskera y viviendo en euskera, ¿no? Creo que el cambio de ciclo político que estamos viviendo y que sin duda se asentará, irá diluyendo prejuicios, irá diluyendo posturas enconadas, atrincheradas, y facilitará el entendimiento entre diferentes y facilitará el conocernos. Creo que es casi imposible llegar a entendimientos políticos sin el mínimo de afectividad como personas, y por eso creo que debemos empezar desde lo más básico, ¿no? Desde lo que estamos intentando empezar hoy, a conocernos.